اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Para terminar con esta sura, la sura Al-Ikhlas, en la segunda ley dice Allahu Samad, que lo traducen como eterno. Samad obviamente tiene varios significados, en los hadices aparece. Es eterno porque supuestamente Samad tiene que ver con lo que no tiene principio ni fin. Es eterno porque dice, por ejemplo, en los hadices, man la jawfa lah, aquel que no tiene interior, o sea, como cuando alguien llena algo, supongamos una materia, digamos, como la gelatina, y quiere, por ejemplo, llenar un recipiente y se llena todo y no tiene interior, o sea, como que no tiene espacios vacíos. Imaginemos que la materia, supongamos, no haya espacio entre partícula y partícula, entre átomo y átomo. Imaginemos una materia en donde todo está lleno, o sea, no existe ningún tipo de espacio. Man la jawfalah, dice en los hadices, aquel que lo llenó todo, o sea, llenó el tiempo y el espacio, aquel que no dejó lugar para ningún, digamos, vacío, aquel que, por ejemplo, vieron cuando los niños comienzan a pintar, que hay una serie de faltas, digamos, que después hay que rellenarlas con color. Bueno, Dios llenó con su existencia todo, ¿no? Entonces a eso le llaman Samad, que lo traducen como eterno. Dice, As-Samad mafhumun wasi'un yanfi sifat al-makhluqin an sahati al-muqaddasa. An sahati al-muqaddasa. Dice, Samad es un concepto general, digamos, bastante amplio, en donde a través de ese concepto se niegan todas las características de las criaturas. Es decir, Samad es el que no tiene las características de las criaturas. Por ejemplo, de debilidad, de falta, de imperfección, de defecto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, lugar sagrado de Dios, esta posición sagrada de Dios, no permite que ninguna característica de las criaturas les llegue o le llegue. وأنه جل وعلا المقصود في الحوائج المستغني عن العالمين. Dice, Él es a quien uno se dirige cuando está necesitado, y es quien prescinde de todos los universos. O sea, Dios no necesita de nadie y todos necesitan de Él. A Dios nada le hace falta y todos le hace falta, digamos, a Dios. O todos, digamos, están necesitados de Dios. Luego dice, Lam yalid wa lam yulad, es decir, no engendró ni fue engendrado. Que esto de alguna manera está hablando en primer lugar de la unicidad de Dios, que Él está solo y único, uno, como dijimos. Está hablando que no tiene principio ni fin, o sea, Lam yalid, o sea, no viene de ningún origen, ¿no? O sea, no fue engendrado en el sentido de que nadie le dio existencia. Él existe en sí y de por sí. Existe porque Él es la existencia, sin necesidad de tener un comienzo. Entonces, Lam yalid. Wa lam yulad, y tampoco deja, digamos, detrás de Él un hijo, o sea, algo que pueda ser adjudicado como el hijo, que es lo que ocurre, por ejemplo, en otras religiones, en donde, por ejemplo, el Corán habla de Uzair, uno de los profetas de Bani Israel, de los hijos de Israel. Decían los judíos, Uzair ibn Allah, Uzair es el hijo de Dios. O, por ejemplo, los cristianos que dicen que Jesús, al-Masih, digamos, Jesús es el hijo de Dios, al-Masih ibn Allah, dice el Corán. O los mushrikin, los idólatras, que decían, por ejemplo, al-Malaika banatullah, los ángeles son las hijas de Dios. Entonces, esto de pretender un hijo para Dios, de pretender una familia, digamos, una filiación para Dios, es obviamente, tema totalmente alejado de la visión monoteísta del Islam. Por eso dice Dios en el Corán, Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba. Dice, ¿cómo es que puede Dios tener un hijo cuando no tiene esposa, cuando no tiene, digamos, pareja? Ya que el hijo en lo normal, digamos, es el producto de la unión entre un hombre y una mujer, o entre un ser masculino y un ser femenino, es decir, una pareja. Lam yulad la min ab wala min dice,
tampoco fue engendrado ni de padre ni de hijo. لأن كل مولود حادث وهو سبحانه قديم أزلي. Dice porque todo hijo es obviamente efecto de una causa, es producto de un motivo. Entonces, como Dios es eterno y no fue producto de ninguna causa, obviamente Dios no fue hijo de nadie. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Finalmente dice, y tampoco tiene nadie que se le asemeje, y no hay otro semejante. A él, lam yakun lahu kufu. El kuf es alguien que se asemeja, los semejantes, digamos. Por ejemplo, cualquier hombre es kufu nuestro, es un semejante. Porque dice justamente, laisa kamithlihi shay, no hay nada que se le asemeje, nadie que se le parezca. Wa huwa as-sami'ul basir, él es quien lo escucha todo y lo ve todo. Con respecto a el beneficio de esta sura, es que bueno, hay 4 aleyas, y en estas 4 aleyas Dios como que planteó, digamos, 4 características fundamentales que de alguna manera definen a Dios de la mejor manera. En la primera aleya define su unidad, Qul huwallahu ahad, uno, de la forma en que ya lo interpretamos. En la segunda aleya define su perfección, Allahu samad, o sea, Él es perfecto, lo llena todo, lo completa todo, lo perfecciona todo, y fuera de Él no hay lugar a ningún tipo de imperfección. Dentro de Él no hay ningún tipo de imperfección, no hay ningún tipo de vacío, de falta. En la tercera ya habla justamente de su permanencia en el tiempo, tanto eternamente, digamos, desde siempre, como infinitamente sin fin, o sea, con permanencia y continuidad. Cuando dice lam yalid wa lam yulad, o sea, no tiene padre quien lo haya engendrado, ni es padre de nadie como para que quede alguien después de él. No, Él es eterno. Estuvo en el principio, desde siempre, y estará en el final para siempre. En la tercera dice, o en la segunda decía justamente lam yalid wa lam yulad, en la tercera habla de وأثبت الثالثة أزليته وبقاؤه, o mejor dicho, en la primera habla de su unidad, en la segunda habla de su perfección, en la tercera habla de su eternidad y su infinitud, en la cuarta habla de su grandeza y su, podríamos llamar, su majestuosidad, Jalaluhu. En el sentido que dice, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, es decir, no tiene ningún tipo de semejante, no tiene nadie que se le parezca, no tiene socio, es decir que Él es el majestuoso y el grandioso, el grandiosísimo, ya que con su grandeza y su majestuosidad no da lugar para otros. Digo, si no hubiera sido majestuoso y grandioso, entonces podría haber tenido socios. Finalmente voy a leer un hadith que habla del profeta y compara la sura Qul huwallahu ahad con el profeta. Dice, Mathaluka, mathalu Qul huwallahu ahad. El profeta le dice a Ali, compara a Ali con Qul huwallahu ahad. Dice, tu ejemplo es el ejemplo de Qul huwallahu ahad. فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّةً كأنما قرأ ثلث القرآن. Dice, quien lee Qul huwallahu ahad una vez es como si fuera que leyó el tercio del Corán. وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ فَكَأَنَّمَا قَرأَ ثُلْثَيِ القرآن. Quien la lee 2 veces es como que leyó 2 tercios. وَمَنْ قَرَأَهَا 3 مرات فكأنما قرأ القرآن. Dice, aquel que lee Qul huwallahu ahad 3 veces es como si fuera que leyó todo el Corán. وَكَذَلِكَ مَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ثُلْثِ ثَوَابِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ. Dice, aquel que te ama, oh Ali, con su corazón es como que tiene un tercio de la recompensa de todas las acciones de los siervos. وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَنَصَرَكَ بِلِسَانِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ثُلْثَيِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ. Dice, quien te ama con el corazón y te auxilia con su lengua es como que tiene 2 tercios de la recompensa. وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَنَصَرَكَ بِلِسَانِهِ وَيَدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ. Dice, y aquel que te ama con su corazón y te auxilia con su lengua y con su mano es como que tiene las 3 partes, digamos, los 3 tercios de todas las acciones, de la recompensa de las acciones de los siervos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.